Buenas tardes, doctor. En respuesta a su solicitud, hago extensivo este video que abarca las 4 teorías de Jacobs. La primera teoría nos explica sobre el riesgo permitido. Aquí Jacobs nos enseña que una sociedad no puede estar libre de riesgos porque es necesario, es inherente. Por ejemplo, los riesgos de tránsito, riesgos laborales, riesgos de contaminación de contenedores, por ejemplo. Aquí también nos explica que en esta teoría los comportamientos que crean riesgos permitidos no son justificados porque no son de objeto de tipo penal. Aquí también esta teoría abarca los roles que desempeñan cada persona. Aquí, ¿qué son los roles? Los roles son las actividades que se espera que ejecuten las personas. Por ejemplo, una madre socorre a su hijo que está herido, le realiza un vendaje, se le infecta la herida. Aquí a la madre no hay que juzgarla por esa acción porque no era su rol conocer sobre el protocolo de curaciones de heridas. Pero si este mismo protocolo lo hubiera ejecutado un médico, él sí cometía o realizaba un cometimiento de riesgos prohibidos. Él sí debía responder por esta acción, porque su rol era precisamente curarle la herida y no infectarla. Como segunda teoría tenemos el principio de confianza. Aquí Jacobs nos enseña que este principio de confianza es muy importante porque permite la división de trabajo, la segregación de funciones. Es decir, un ejemplo, yo soy la jefa, yo trabajo con un equipo de ingenieros civiles, cada uno tiene asignado, tiene dentro de su rol construir una edificación y de pronto una edificación se cae por mala construcción. Aquí Jacobs nos enseña que yo, mientras realice mi rol de forma correcta, voy a responder por mis actos, es decir, voy a responder por mis propios actos, no el de los otros. Mientras me mantenga en mi rol, yo no defraudo. En el caso de un equipo médico, hay un cirujano, un anestesiólogo, un instrumentalista y de pronto el instrumentalista se le pasa por alto desinfectar los instrumentos, se le infecta la herida al paciente y de acuerdo a Jacobs, por división de trabajo, quien va a responder por esta consecuencia va a ser el instrumentalista y no los demás. Sin embargo, este principio no es absoluto cuando existen elementos que hagan pensar de forma inequívoca que el tercero no se va a comportar de la forma que uno espera. ¿Ya? Aquí ya no vamos a invocar el principio de confianza. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos qué es lo que puede ocurrir o va a ser inequívoco que esta persona realice bien su rol. Por ejemplo, si yo soy jefe de área y permito que el instrumentalista forme parte de una cirugía, aun cuando está en estado etílico, aquí sí yo como jefe de área voy a responder por esa acción. ¿Ya? Voy a responder, ¿por qué? Porque era inequívoco que el instrumentalista no va a cumplir su rol. En la tercera teoría encontramos la prohibición de regreso. Aquí implica que Jacobs dice: no todo es asunto de todos. La prohibición de regreso impide que un comportamiento inocuo o inofensivo pueda constituir participación de una organización en una organización delictiva. Aquí vamos a encontrar dos grupos. En el primer grupo encontramos que no hay caso, no hay responsabilidad penal y en el segundo sí lo hay. En el primer grupo que no hay responsabilidad penal, encontramos que un comportamiento cotidiano o inocuo no adquiere significado delictivo cuando el autor lo incluye en él. Por ejemplo, un grupo de terroristas amenaza con matar a un funcionario si el juez emite una sentencia. Aquí los únicos responsables van a ser los terroristas y no el juez que emite la sentencia. En el segundo caso, en el segundo grupo donde sí hay responsabilidad penal, encontramos, o aquí ya estamos hablando de una inducción y la complicidad delictiva. Por ejemplo, cuando una persona va a enseñar a otra a falsificar documentos, va a enseñarle a otro a cometer un delito, ¿ya? A vender cocaína. Entonces, aquí ya se trata de enseñar, de inducir al otro a un cometimiento, ¿no? Aquí ya hay, por esta razón ya hay una responsabilidad penal. En la cuarta y última teoría encontramos la actuación a riesgo propio de la víctima. Jacobs aquí propone tener muy en cuenta la intervención de la víctima y el suceso delictivo. En este punto, la teoría de imputación objetiva implica la valoración de los elementos, ¿no? Implica el establecimiento de la responsabilidad. De este modo, a la víctima deben ser imputadas aquellas consecuencias lesivas, producto de su propia negligencia o de su propia voluntad. Por ejemplo, el médico le envía al paciente un tratamiento postoperatorio, le envía recetas, protocolos, todo para su debido cuidado, pero el paciente no realiza lo que le dice el médico. Producto de esto, tener una consecuencia dañina y en donde el único culpable va a ser el paciente, la víctima, y no el médico. También son imputables los actos de la propia voluntad de la víctima cuando de pronto decide quitarse la vida o lesionarse, lastimarse. Esta ha sido toda la exposición de las 4 teorías de Jacobs. Gracias por su atención.